digas otra vez bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del Apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 1 y estamos específicamente en este prólogo extenso que corresponde desde el versículo número 1 hasta el versículo número 18 del capítulo número 1, y específicamente vamos a estudiar este último versículo de este prólogo, que sería el versículo número 18, que nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Metiéndonos un poco, o antes de meternos un poco en materia, mejor dicho, a grandes rasgos, vimos el domingo pasado este versículo precedente, que es el versículo número 17, que estuvimos estudiando, y vimos grandes verdades. Una de estas grandes verdades es que la gracia triunfó, y la gracia triunfó sobre la ley. El versículo en sí que estudiamos fue el versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que vemos cómo la gracia triunfó sobre la ley. Otra de las cosas que aprendimos es que la ley vino a través de ¿quién? De Moisés. Esa es una verdad contundente que tenemos en la palabra de Dios. Sin embargo, bíblicamente pudimos apreciar algunas grandes verdades en este versículo, y de manera un poco muy reducida, digamos, los puntos más resaltantes para que podamos tener noción de lo que pudimos o de lo que vimos el domingo pasado. Una de las cosas que vimos tocante a la ley es que la ley no fue dada por Dios para salvar a nadie. O sea, la ley no ha salvado, no salva ni salvará a nadie, porque la ley nunca ha sido dada con el fin de que salve a ningún ser humano. O sea, la ley de Dios muestra el carácter justo y santo de Dios. Hablando de la ley moral, del decálogo, o de lo que más comúnmente llamamos los 10 mandamientos, que todo ser humano, dicho sea de paso, tiene escritas estas leyes en sus corazones. Es la ley moral. Pero dijimos que una función que realmente tiene la ley, en sintonía con lo que vimos en la palabra de Dios, es que la ley tiene una función primaria, y es que trae conocimiento de lo que es el pecado.
Y Pablo inclusive dice que si la ley no dijera que codiciar es pecado, él nunca sabría que es pecado. Pero la ley en su corazón estaba, digamos, condenando esa actitud de la codicia como otros tantos pecados. O sea que la ley trae conocimiento de lo que es el pecado. Sin embargo, hemos dicho que no puede salvar a nadie. Y no puede salvar a nadie porque nadie puede cumplir la ley de Dios. Si el ser humano pudiera cumplir la ley de Dios, se podría salvar. Pero no ha sido dada para que fuese cumplida. Así que para eso vino Cristo. Para cumplir lo que tú y yo no podíamos cumplir. Así que Cristo vino para morir por ti y por mí. Cristo fue hecho maldito por ti y por mí. Cristo fue el cumplimiento de la ley, dice en Romanos capítulo 10, versículo número 4. Y habla de Cristo mismo, como ese fin, como ese cumplimiento de lo que tú y yo jamás, nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Así que si la ley no puede salvar a nadie, nosotros no podemos cumplirla, entonces vimos que nosotros estamos bajo maldición, bajo el juicio de Dios, con nuestras bocas cerradas, es lo que dice en Romanos capítulo número 3. Es decir, hablándonos de que nosotros por nuestras propias obras o justicia no podemos salvarnos a nosotros mismos. No existe la salvación por obras como enseña la Iglesia Católica, no es lo que enseña la Biblia. Estamos tratando de exponer siempre la Biblia. Así que no es por obra para que nadie se gloríe, dice la propia palabra de Dios. Así que seguimos viendo lo que vimos la semana pasada y aun cuando nosotros estamos bajo esa condenación de la ley, Pablo escribe a los romanos que sin embargo la ley es santa. El mandamiento es justo, santo y bueno. E inclusive escribiendo a los Gálatas dice que la ley fue nuestro ayo. De ahí viene la palabra en castellano pedagogo. O sea, fue nuestro, digamos, conductor para llevarnos, para guiarnos ¿a quién? A Cristo. ¿Y por qué la ley fue nuestro ayo? Porque la ley trae ese conocimiento de pecado. Y cuando la ley trae el conocimiento de tu pecado y mi pecado, que es su función, nos deja en ese punto, en un conocimiento de que somos pecadores. Sin embargo, como la ley no puede salvar a nadie, el cumplimiento de la ley es Cristo, entonces vino el Hijo de Dios. Es lo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Y murió el lugar que a ti y a mí nos correspondía. O sea, cuando nosotros vamos a un médico por una enfermedad, y hoy muy comúnmente donde quiera que vayamos, tristemente abunda o prolifera lo que es la enfermedad del cáncer. Ahora tú y yo podemos ir a un médico y el médico nos dice, usted tiene cáncer. Bueno, eso hace la ley, manifiesta la enfermedad, diagnostica la enfermedad que pudiéramos tener, ojalá no, pero que pudiéramos tener nosotros como hombres. Sin embargo, no nos salva, no nos sana. Ahora hay un solo remedio tocante a ese cáncer, que es una quimioterapia, suponiendo que sea este el caso. Ahora, la quimioterapia o la solución o el medicamento es aquello que realmente puede salvar o puede sanar. Para que comprendamos, tú y yo vamos y diagnostica una enfermedad que tenemos delante de lo que es el médico que nos está dando un diagnóstico y nos deja simplemente con esa, digamos, aprobación porque ha hecho estudios y nos dice lo que en sí tenemos, pero nada más. La fe en Jesucristo es lo que realmente nos puede sanar, es lo que nos puede salvar, y solamente la fe en Jesucristo. Así que nosotros vemos que la ley ha tenido una gran función. Entonces el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Cristo ha cumplido la ley que tú y yo no podíamos cumplir y que estábamos bajo esa maldición de la ley, pero hay un fin y solamente ha podido ser en Cristo. Ahora, la fe en Jesucristo es lo que realmente nos ha hecho nacer de nuevo. Dice en Juan capítulo 1, versículo número del 11 al 13, pero solamente especificando esta parte de este versículo, dice que a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
De tal manera Dios ha amado al mundo para que todo el mundo que en Él crea no se pierda, sino que sea salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Digamos que la fe es el medio por el cual nosotros, sabiendo cuál es nuestro pecado, el diagnóstico de tu enfermedad y la mía, la fe solamente es el único remedio, antibiótico, tratamiento para poder combatir, para poder curar, para poder sanar esa enfermedad espiritual como es el pecado, que dicho sea de paso, todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos hemos venido a este mundo muertos en delitos y pecados. No lo escogiste tú, no lo escogí yo, pero esa es la verdad de lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Todos, sin importar la condición, la raza, la parte económica que tengas o no tengas, no importa. Todos estamos destituidos de su gloria. Pero Pablo, escribiendo a los Corintios, dice en 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, hablándonos de Cristo, dice que fue hecho pecado por Dios mismo. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al que no conoció pecado fue hecho pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo. Para quienes creemos en Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres, somos hechos justicia de Dios en la persona de Cristo Jesús. Entonces, lo último que estuvimos viendo es la verdad de cómo nos encontramos. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús. Y si pudiéramos reducir en un solo texto todo lo que vimos, escogería ese grandioso texto de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos los pecadores que realmente creamos en lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no es por obra. Versículo número 9. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Estamos ante un tiempo difícil en toda la sociedad, pero tú y yo tenemos un grandioso privilegio. Estamos escuchando la verdad del Evangelio. Y digo la verdad en el más rotundo sentido. Lo que Dios nos dice. Cada quien de nosotros hemos venido pensando o teniendo una idea de quién es Dios. Tristemente algunos decimos, yo creo a mi manera. Tristemente, porque eso es algo muy triste. Tu manera no te salva. Tu manera no te salva. Ni ha salvado nunca a nadie. Salva a Cristo. Esto se escribió por algo. Y esto está más que comprobado, que es la palabra de Dios. Así que tu manera y la mía no nos salva. No salva a nadie. Tú eres un triste hombre perdido sin Cristo. Pero así hemos venido todos a Cristo. Yo vine temprano, muy joven a Cristo, cuando también ingresé en este centro con problemas de drogas. Y tenía mi concepto católico, de tradición católica por toda mi familia, muy apegado al catolicismo, practicante del catolicismo y con idea con respecto a Dios. Pero yo me di cuenta muy pronto, leyendo la Biblia, escuchando quienes predicaban la Biblia, que era realmente la palabra de Dios, estaba totalmente equivocado. Totalmente es totalmente. Es como venimos a Cristo, pensando que queremos a nuestra manera. A veces con un cierto tipo de condenación porque traicionamos en nuestra conciencia a nuestra familia por la tradición católica. Qué triste también esto. Cómo la tradición nos agarra, no nos suelta. Pero el caso es que tú y yo no estamos por casualidad aquí escuchando la palabra de Dios. Tú no has venido a un centro a curarte de droga simplemente. Resulta que ese medio para curarte de droga, que no es más que un pecado de tu corazón, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Ese es tu verdadero problema y el mío, el pecado. Y Cristo fue hecho pecado por nosotros. Así que no se trata de perder el tiempo rechazando a la verdad, a Cristo. Tú no tienes la verdad, ningún hombre la tiene, solamente la tiene
Jesucristo. Él es la verdad absoluta. Y necesitamos a Cristo. Y Él es un Dios hacedor de maravillas. Él es un Dios que sigue haciendo en nuestros días milagros. Llevo unos 35 años desde que conocí a Cristo y he visto tantos milagros en mi vida y sé que cada quien de nosotros los que estamos aquí hemos visto milagros de Dios. El más importante, el más gran milagro que Dios ha hecho en nosotros es nacer de nuevo. O sea, cada persona, como estamos viendo y veremos el viernes, como consecuencia de haber creído a Dios y haber nacido de nuevo en este paso de fe y obediencia, a identificarnos en la muerte de Cristo, que el bautismo en agua es un simbolismo, como lo es también, estamos hablando de lo que hoy participamos de la Santa Cena. Nos está enseñando estos símbolos recordatorios sobre lo que aconteció en Cristo, el bautismo en agua. Él murió por nosotros. Esto es lo que tipifica cuando nosotros acudimos a las aguas, somos sumergidos. Y Cristo resucitó para nuestra justificación, que es lo que simboliza cuando salimos de las aguas en una novedad de vida. Ahora, el bautismo en agua no salva a nadie, como enseña la Iglesia Católica. Otro error, no lo vemos en la Biblia. Como bautizar a los niños, tampoco lo creemos porque no viene en la Biblia. El bautismo en agua es un símbolo y es un resultado de que ya hemos nacido en Cristo. Lo que ha lavado nuestros pecados no es el agua, es la sangre de Jesucristo. Eso es lo que realmente ha lavado nuestros corazones, nos ha lavado y limpiado de toda maldad, nos ha hecho tener un corazón nuevo de carne, porque hasta entonces teníamos un corazón de piedra. Tú que te resistes hoy a la palabra de Dios es porque tienes un corazón de piedra, sencilla y claramente, nada más. Aunque no lo quiera reconocer. Digo esto porque yo lo viví también. Y cada quien de los que hemos acudido a Cristo, hemos vivido esta gran verdad. El rechazo continuo, mi orgullo, mi resistencia a Dios, eso habla de que mi corazón es un corazón de piedra. Y tan bueno y tan santos, y tanto que sabemos, nos ha llevado a estar aquí, a pedir ayuda. Entonces no ha sido tan bueno. Tus pensamientos son los míos. No hemos sido tan sabios. Es por misericordia. Después de que Pablo enseña a los Efesios lo que somos realmente sin Cristo, me gusta mucho como dice en Efesios 2, creo que en el 4 o 5, pero Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos ha amado, Él, y solamente Él, nos ha hecho tener a Jesucristo, estar sentado en lugares celestiales. O sea, darnos vida juntamente con Cristo, y solamente Él, nadie más. Así que imagínate la oportunidad que tú tienes en esta mañana de escuchar el Evangelio. Es un tiempo extremadamente de gracia a nuestras vidas. Algunos para conocer a Cristo, otros para seguir conociendo a Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que tratamos en cuanto a la predicación del Evangelio, es lo que tratamos también en estos domingos que estamos estudiando el Evangelio de Juan. Y el otro simbolismo, que realmente también nos enseña la Biblia, uno es el bautismo en agua, veremos el viernes, algunos hemos visto ya, y el otro tiene que ver con lo que es el pan, representando la carne de Cristo, el vino sin alcohol, no tomamos vino nosotros, ya hemos tomado demasiado, yo creo que está bien ya, el vino sin alcohol representando la sangre de Cristo, recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y esto, como se nos ha dicho antes, lo solemos hacer una vez al mes. Así que esto también lo tenemos presente en nuestro tiempo en esta mañana. Pero vayamos al versículo que nos corresponde, que está en el versículo número 18, el último versículo de este prólogo. Retomamos nuestro texto y nos dice: a Dios nadie le vio jamás. Yo quiero dividir este versículo número 18 en dos partes, de manera sencilla y práctica. Primero, a Dios, como bien nos enseña el texto, a Dios nadie le vio jamás. Y el segundo punto que veremos, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primeramente, a Dios, lo que nos enseña el texto es, nadie le vio jamás. Esta es una gran verdad bíblica, pero cada quien de nosotros somos testigos de que nadie ha visto jamás
a Dios. Y nadie ha visto jamás a Dios, que Dios es. Dice en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, que Dios es espíritu. Así que si Dios es espíritu, como nos enseña la palabra de Dios, nuestros ojos físicos no alcanzan, no tienen la capacitación para ver la invisibilidad de un Dios divino, que es espíritu. Dios es espíritu, por tanto, a Dios nadie le vio jamás. Es lo que nos está enseñando el texto. Ahora, la Biblia nos está enseñando, con respecto a lo que estamos estudiando, sobre esta invisibilidad de Dios a lo largo de las Escrituras. Y me gustaría ver algunos ejemplos, porque siempre nos ayuda a poder entender y comprender de manera más práctica para poder apreciar lo que estamos estudiando, qué es lo que nos enseña la Biblia tocante a esta verdad. Y en Deuteronomio capítulo 4, versículo número 12, en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo se afirma que a Dios no se le puede ver y a Dios nadie le vio jamás. Entre otros muchos versículos que tenemos, he escogido algunos para no ser tan largo. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Es decir, que Dios se reveló, en este caso, a Israel a través de su voz, pero nunca se dejó ver. Y cuando digo nunca, es nunca, lo que nos enseña el texto. Es una gran verdad que no solamente es que nadie ha visto a Dios, sino que también nos enseña la Biblia que nadie podría ver a Dios y seguir viviendo. O sea, a Dios nadie le ha visto jamás. Dios es espíritu y contundentemente nadie ha visto a Dios. Pero si alguien pudiera ver a Dios, es la Biblia la que nos enseña que tal persona moriría. Mira cómo dice en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículo número 20. Y aquí está tratando Dios con Moisés. Y es Moisés quien está pidiendo a Dios que le muestre su gloria. Es dentro de ese contexto que tenemos este pasaje en el capítulo número 33 del segundo libro del Antiguo Testamento. Pero el versículo 20 dice, dijo más: no podrás ver mi rostro, que es lo que quería ver Moisés, la gloria de Dios, porque no me verá hombre y vivirá. Así que nos conviene no ver a Dios. Estas personas que están todo el día viendo a Dios, yo digo, ¿cómo siguen vivos? Es curioso, ¿no? He visto a Dios y me habló y me dijo, ¿y cómo sigues vivo? ¿Cómo que cómo sigo? Según tengo entendido, la Biblia dice que si alguien ve a Dios, muere. Y tú estás vivo aquí contándome chiste. A Dios nadie le vio jamás. Y nadie es nadie. Y esto quiero enfatizarlo porque sé que también pasaremos a un punto que algunos cuestionan, que se llama lenguajes antropomórficos o una figura de lenguaje en algunos aspectos que vamos a ver. Pero tengamos esto en mente para llevar bien claramente el texto que estamos enseñando, digamos exegéticamente, lo que realmente dice la Biblia. Nadie ha visto jamás a Dios. Y nos conviene, vuelvo a reiterar, no ver a Dios. Y lo primero porque Él es espíritu, nunca le vamos a ver. Sin embargo, nos va a enseñar la palabra cómo es que nosotros, en este caso la generación de los que vivieron con Jesús, vieron a Jesús, quien era Dios, porque Él es la imagen invisible de Dios, Jesucristo. Pero aquí nos está hablando el texto a Dios Padre. Nadie le vio jamás. O sea que Moisés no podría ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Pero sí le permitió Dios, en este caso a Moisés, seguimos ahí donde estamos, en el libro del Éxodo, en el capítulo número 33, sí es que le permitió Dios, digamos, ver sus espaldas,
Recordemos un poco la historia para no parar. Dios pasaría. Él estaba sobre una peña, pero Dios le pondría sobre una hendidura para que cuando Dios pasara, la gloria de Dios pasara. Dice que Moisés pudo ver las espaldas de Dios. ¿Dice eso sí la Biblia o volvemos a leer? Lo dice, para no detenernos porque el tiempo se nos va. Lo dice, y si tú lees el capítulo 33, que sería bueno, lo podría ver de manera mucho más clara. Pero nosotros tenemos que ver que existe este lenguaje figurativo, o esta manera de hablar bíblicamente, antropomórficamente, que significa figura o forma de hombre, es una palabra compuesta. Es un lenguaje que se usa para que el hombre pueda percibir o tener mejor claridad de algo que jamás podría entender. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos hacernos una idea de un Dios que es espíritu y por ende invisible? Bueno, estas son formas, la teología se estudia, son formas de figura de lenguaje, y en este caso un lenguaje antropomórfico, hablándonos de figuras de hombre, espaldas. Vio la espalda de Dios, ahora no vio a Dios. Y nunca pudo ver la espalda de Dios porque Dios no tiene espalda. Algunos me han preguntado, sí, pero ahí dice que Dios tiene espalda. Y siempre le digo lo mismo, pero a ver, vamos a empezar por la A. Dios es espíritu. ¿No entiendes que no hay manera de poder ver a Dios? ¿Cómo va a ver la espalda? Es muy sencillo. Y me ha tocado a veces aclarar esto un poco más enfatizando este punto. Es que no entiendes que Dios es espíritu. ¿Cómo va a ver la espalda? Es una figura de lenguaje, ¿verdad? Como habla del dedo de Dios, la boca de Dios, el rostro de Dios. O sea, son figuras de lenguajes para que nosotros podamos asimilar, tener una idea para percibir más cómo es Dios. Pero no porque Dios tenga espaldas. Dios dice que habita, enseñando Pablo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 16, su primera carta, dice en luz inaccesible. Es donde Dios habita. Pero ¿qué más nos dice en ese texto? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres, vuelvo a decir lo mismo, ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:16. Nadie. Quiero seguir recalcando este punto importante por algunas preguntas que ha habido para que entienda que nadie es nadie, ninguno es ninguno. Dios es espíritu. No puedes ver algo que Dios no es. Así que esto es importante que lo podamos entender. Y el mismo apóstol Juan, de manera contundente, dice en su primera carta, capítulo 4, versículo número 12, y esto es importante porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, y él dice de manera categórica, nadie ha visto jamás. ¿A quién? A Dios. Estamos en el Nuevo Testamento. Hemos dejado un poco a Moisés en el Antiguo Testamento. Y Juan cree que es importante y reitera esta gran verdad doctrinal. A Dios nadie jamás le ha visto. Sé sabio cuando te cuenten de visiones. He visto a Dios, he visto a Dios. No has podido ver a Dios porque la Biblia lo dice. Y la prueba más grande y evidente es que estás vivo y me lo estás contando. Así que uno de los dos miente, o Dios o tú. Y yo diría que tú. Digo, la persona que diga que ha visto a Dios. A Dios nadie jamás le ha visto. Y esto es importante porque lo vemos vez tras vez a lo largo de todo Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, yo sé que, y esto por algunas preguntas que he respondido, yo sé que es una gran verdad y es como un debate que tenemos, o un dilema, y empezamos a especular, a hipotetizar de lo que presuponemos, de lo que creemos, de lo que otros nos han dicho, y es verdad que tenemos que explicar ciertos pasajes de las Escrituras donde algunos vieron a Dios, entre comillas, y vivieron. Ahora yo te he dicho primero
lo que realmente es la respuesta. Pero te digo ahora esto segundo para que tú mismo veas los múltiples pasajes que hay a lo largo de las Escrituras, que ahora viendo la respuesta podemos entender cómo es que ellos dicen haber visto a Dios y la Biblia corrobora estas palabras, que vieron a Dios. Hay un ejemplo en Génesis capítulo 16, en el versículo número 13, y estamos hablando aquí de Agar, quien era la sierva de Sara. Sara, recordamos que es la mujer de Abraham, era estéril, y Abraham tiene un hijo con la esclava, con la sierva de Sara, y es llamada Agar. Pues en el versículo número 13 del libro del Génesis, capítulo número 16, entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿No he visto también aquí al que me ve? Al que me está viendo es una pregunta. Génesis capítulo 32, versículo número 30, nos está hablando de Jacob, quien tuvo una experiencia en una noche con el ángel de Dios en Peniel. Y dice el versículo número 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Digo texto que he respondido a preguntas, de las más comunes. Jacob en esa noche se vi a Dios como cara a cara. Mira cómo él sabía lo que la palabra enseña, que el que ve a Dios muere. Y dice, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, no he muerto. He visto a Dios cara a cara y no he muerto. Nosotros podemos ver por diferentes lugares ejemplos, por ejemplo, Aarón, Moisés, Nadab, Abiú, Gedeón, Manoa y su esposa, padre también de Sansón, Isaías, Ezequiel, Juan mismo en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi, caí como muerto. ¿A dónde? A sus pies. Sin embargo, la respuesta es importante que la mantengamos firme, porque no te imaginas la de falsas doctrinas que han salido por no tener bien fuerte este principio. La gente ha inventado historias raras de haber visto a Dios. Y tú y yo tenemos que ser bíblicos y saber que a Dios jamás nadie le ha visto. Y esto es importante para apreciar la segunda parte del texto. A Dios jamás nadie le ha visto. Es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Todas esas visiones que hubo en el Antiguo Testamento, de lo que estamos viendo nuevo, fueron visiones en las cuales Dios se manifestó a ellos por medio del ángel de Jehová, que en el Antiguo Testamento es Cristo. Es decir, es una cristofanía. Es la preencarnación de Cristo. Eso es lo que se puede notar cuando uno estudia esta doctrina en el Antiguo Testamento. O cuando se manifiesta como hombre o como una voz. Es un lenguaje antropomórfico. Son cristofanías de la preencarnación de Cristo. Lo que tales personas vieron a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Y por qué esto es importante? Pasamos a la segunda parte del texto que nos dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ahora mira, Él le ha dado a conocer. Ahora entramos en la profundidad de esta doctrina, de lo que realmente dice la Biblia, y responde a la pregunta, ¿cómo es que pudieron ver a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos ahora ver a Dios por medio de Cristo? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí encontramos esta respuesta explícita, contundente a esta verdad doctrinal. Se trata de Cristo, ¿verdad? La pregunta es, ¿cómo entonces el Dios invisible ha sido visto por hombres? Y la Biblia nos responde.
Nos responde diciendo que se ha dado a conocer, pero nota lo que dice la Biblia. ¿Por medio de quién? De Cristo. Él le ha dado a conocer. Eso es lo que nos enseña primariamente en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. En el contexto está hablando de Cristo. Pablo, escribiendo desde la prisión a la iglesia de Colosas, es lo que enseña. Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora, a Cristo se le pudo ver. Y eso nos enseña bien claramente en el Evangelio de Lucas, las cartas de Juan, el Evangelio de Juan que estamos viendo. Inclusive dice que hubieron testigos oculares y gente que pudieron palparle, tocante al verbo de vida, a Jesucristo. Entonces Pablo dice, Él es la imagen de un Dios invisible. Entonces es Cristo lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Es a través de Jesucristo que nosotros podemos ver ahora al Dios invisible. Y solamente es a través de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, que Dios se reveló a través de Cristo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, hablándonos de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es Cristo. Hebreos capítulo 1 también, verso número 3. Así que el ojo humano no puede ver el Espíritu, no puede ver lo invisible, así que no puede ver a Dios, es imposible. No puede ver a Dios en su condición divina, a un Dios que es Espíritu. Pero nos está enseñando en Juan capítulo 6, versículo número 46, lo que Jesucristo mismo dijo. No que haya alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién vino de Dios? Cristo. Lo que se estaba comentando en esos días, y Jesús aclara, no estamos hablando de que alguno haya visto a Dios. El único que ha visto a Dios es quien vino de Dios, el que estaba en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, y está hablando de Cristo mismo. Así que Dios hace invisible, o Dios hace visible, siendo invisible, a través del Verbo encarnado. Se hace visible no significa que fue creado, hemos visto esto, Dios es increado. Cristo es Dios, Él es increado, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Y esa es una gran verdad que debemos de mantener, porque son pilares fundamentales de la doctrina cristiana. El unigénito Hijo. A mí me gusta más como lo dice la Biblia de las Américas, porque va más cercano al griego, el idioma original, como se escribió en el Nuevo Testamento. Y lo que nos está enseñando no es el unigénito Hijo o el Hijo unigénito, sino nos está enseñando el unigénito Dios. Es como dice en el griego. Y la Biblia de las Américas es más cercana, en muchos pasajes, más cercana al griego. Y a mí personalmente me gusta más. Pero tenemos una muy buena traducción como es la Reina Valera del 60, que es la que tenemos en nuestras manos. El unigénito Dios. Si tú y yo vamos al texto, dice que Él es quien estaba en el seno del Padre. El único Dios en tres personas. Aquí no nos está hablando del Hijo unigénito, que dicho sea de paso, no hay ninguna mala, comprensión si se lee como dice la Reina Valera, porque Él es el único en esa clase, como el Hijo de Dios, como el Dios eterno. Pero aquí estamos hablando con estos principales apoyos o códices, el plural de códice, que fueron aquellos padres tempranos de la iglesia, que hablaban esta verdad y estaban siempre defendiendo este principio, el unigénito Dios. Y cuando hablamos de códice se refiere a los manuscritos más antiguos. Los manuscritos más antiguos, antes de que existiera la imprenta, si no me equivoco fue en el siglo XV,
Entonces, cuando se habla de esos códices, habla de esos manuscritos antiguos de los primeros padres tempranos de la iglesia. Y ellos lo veían en esta manera. El unigénito Dios, hablándonos de Cristo y solamente de Cristo. De manera extensa lo que nosotros estamos viendo a lo largo de todo el prólogo del Evangelio de Juan. De Cristo. Él le ha dado a conocer. Nota que Juan quiere acabar el prólogo como empezó. ¿Y cómo empezó? El verbo es Dios. ¿Qué decía en el versículo número 1? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Es como vemos que está finalizando este prólogo, como inició. Jesucristo es Dios. Pero dice el texto que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando nosotros vemos esta expresión, estas palabras en el seno del Padre, siempre está haciendo alusión a comunión, a intimidad. Y creo que uno de los pasajes con más comprensión que pudiéramos tener es lo que vimos también en el versículo número 1, cuando nos está enseñando de esta coexistencia, cómo el verbo cohabitaba con el Padre. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. O sea, el verbo, siendo Jesucristo, era preexistente. Él existía antes de lo creado y Él era el creador de todas las cosas. Pero aquí nos está hablando también de una coexistencia. El Padre cohabitaba con el Hijo. Lo que significa es que antes de todo lo creado, donde empieza a correr el tiempo que tú y yo conocemos, ya en la eternidad, el Hijo cohabitaba, coexistía con el Padre. Esto es lo que nos enseña lo que es en el seno, ¿verdad? Que está en el seno del Padre. Esta es nos habla de identidad, de comunión, de intimidad, que está en el seno del Padre. Está haciendo aquí alusión a este pasaje, a esa coexistencia. Dice en Juan 17:24, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta ha sido siempre una gran verdad. Así que Dios, quien no puede ser conocido si no se revela, como estamos viendo en el versículo 18, si no se revela a sí mismo, hemos llegado a conocerle mejor porque Jesús le ha dado a conocer el Verbo, quien estaba en el seno del Padre. Él y solamente Él le ha dado a conocer. Es decir, que Jesús es la explicación de Dios, para que entendamos. Jesús es la explicación de Dios. Así que Él es la respuesta a la pregunta que bien pudiéramos hacernos: ¿cómo es entonces Dios? Jesús está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, pero ¿cómo es entonces Dios? Si Él es la explicación de Dios. Y quiero ir acabando en Juan capítulo número 14. Sé que tenemos la cena del Señor hoy, tenemos que reducir algunos minutos, pero en Juan capítulo 14, en el versículo número 6, o a partir del versículo número 7 hasta el versículo número 9, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nota las palabras que Jesús está hablando aquí a estos discípulos, bien pudiéramos decir obtusos, o torpes, o tardos para entender. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero dice, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pregunta, ¿habían visto entonces a Dios, que es invisible? Que dice que a Dios nadie le vio jamás. Y si alguien le viese, dice que moriría. ¿Cómo es que aquí le han visto? Él es la imagen de Dios, de su sustancia.
y solamente es Cristo. Pero mira cómo sigue diciendo Jesús a sus discípulos. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero hubo uno entre ellos, llamado Felipe, uno de sus discípulos, que le dijo: Señor, muéstranos entonces, dice, el Padre, y nos basta. Y digo obtusos o personas tardos, torpes, porque ellos deberían saber que a Dios nadie le puede ver jamás, que Dios es espíritu, que no le puede mostrar al Padre y seguir vivo. Todo esto como judíos ellos lo sabían. Jesús tiene que tratar con ello y le dice en el versículo número 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos el Padre? En otras palabras, Jesús le dice a Felipe: Felipe, ¿cómo puedes ver tú la invisibilidad de mi Padre, quien es espíritu? Solamente puedes ver al Padre, quien es espíritu, en el resplandor mismo de su sustancia. Por eso dice: el que me ha visto a mí. ¿Por qué? Porque Dios se encarnó. El que me ha visto a mí, dice Cristo, ha visto también al Padre. Jesús está tratando con que ha visto a la divinidad, ha visto a un Dios invisible en la persona de Cristo, en el Verbo encarnado, en lo que está tratando el Evangelio de Juan. Felipe, si cree que realmente es lo que trata con esta pregunta retórica también, Felipe, si cree que realmente yo soy Dios, entonces viéndome a mí, estás viendo también al Padre, quien es Dios igualmente. No son imágenes. Y Jesús, el Hijo Eterno, era espíritu igualmente que el Padre. Pero cuando irrumpió en el mundo, cuando Él se encarnó, tomó la humanidad, se humanó y tomó la forma de hombre. Y Él está ahora por toda la eternidad a la diestra del Padre como el Cristo glorificado. El Cristo glorificado. Pero antes de esta encarnación que estamos viendo de manera muy pausada en el Evangelio de Juan, no tenía imagen Cristo, no tenía un cuerpo humano. Era igualmente como el Padre, invisible, espíritu. Pero ahora que se humanó, Jesús dice a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto igualmente al Padre. Felipe debería de saberlo, ya basta. ¿Qué más quiere ver? Creer en Dios, empezó en Juan capítulo 14 al principio: creed en Dios, creed también en mí. O Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué es lo que quiere ver, Felipe? ¿Una imagen? ¿Una figura? ¿O creer lo que Dios dice tocante al Verbo encarnado, al Hijo de Dios? Entonces Jesús declaró esta verdad a sus discípulos, tardos para entender. Por último dice: Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Y esta es una expresión al castellano que es bastante peculiar. Y de aquí viene la palabra a la cual nosotros podemos conocer o escuchar de lo que es exégesis, que es la interpretación de las Escrituras, cómo se interpreta la palabra de Dios. O sea, hacer una exégesis es poder conocer lo que Dios está hablando, hermenéuticamente hablando, es lo que Dios dice, cómo interpretamos un texto. De aquí viene de esta palabra, exegeomai en el griego. Esta es la expresión, dar a conocer. Es como nosotros podemos ver. Este es el método de poder interpretar las Escrituras. Entonces, que Jesús le da ¿a qué? A conocer. Esta es la explicación de quién es Dios, de quién es el Padre. Jesús, el que está en el seno del Padre, y solamente Él le ha dado a conocer. Estudia a Cristo y podrás conocer el carácter de ¿quién? Del Padre. Lee los evangelios y tendrás una clara conclusión de cómo es el Padre.
Él le ha dado a conocer. Es como queremos concluir. Él es el único cualificado, pudiéramos decir, para enseñarnos quién es el Padre. Él es el único que puede interpretar, exegeta. Él es el único quien puede interpretar al Padre. Él es el único quien puede dar a conocer a Dios para con el hombre. El único. Es Cristo, Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué? Dice en Mateo 11:27, porque nadie conoce al Hijo. Pero sigue diciéndonos, sino ¿quién? Solamente el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino ¿quién? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo está tratando de revelarte al Padre. Al Padre. Y es visto solamente por medio del Hijo. Y por eso es tan importante el Evangelio de Juan. Por eso es tan glorioso y bendito este prólogo que estamos viendo a modo de preámbulo antes de adentrarnos en el versículo 19. Por eso hemos visto en estos 18 versículos la relevancia que tiene este prólogo del Evangelio, de estas verdades que nos está enseñando. Ahora, nos restan 861 versículos todavía, que nos van a seguir enseñando sobre esta verdad del Dios encarnado. Y por eso estamos viendo en esta sinopsis, podíamos ver, introductoria, de lo que tenemos por delante ahora a lo largo de todo el Evangelio de Juan. Y hay cosas grandes que hemos visto a modo recordatorio. En el versículo número 1 vimos que Jesús, quien existía en comunión íntima con el Padre desde toda la eternidad, es un punto, hay 4 puntos que yo he sacado, pero este es un punto primario que nosotros hemos visto. Jesús, quien existía desde antes, o sea, desde toda la eternidad, coexistía con el Padre, en una íntima comunión, en el seno del Padre, quien nos está dando a conocer al Padre. En el versículo 14 vimos que ese es quien se hizo carne, el Verbo se encarnó, Jesucristo. Versículo 17 vimos cómo trajo esa expresión total de la gracia y la verdad a toda la humanidad en Cristo. Y en el versículo 18, cómo es que Dios reveló al Padre para con el hombre. El Hijo reveló al Padre para con el hombre. Y ahora lo que vamos a estudiar es, bueno, ahora, en continuidad, los siguientes domingos, si Dios permite, cómo entonces lo hizo. Y de eso trata el resto del Evangelio de Juan, es decir, esos 861 versículos. De eso trata. De esa gran verdad que todos los hombres necesitamos no solamente oír, sino poder entender, poder apreciar y aferrarnos a esa gran verdad. Amén.